en la otra página. Es que luego cada cosa que te piden para las autorizaciones. Listo, lo tenemos. Ahí está. Está en vivo. Aceptar. El audio, ¿probamos? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, mira que está conectado. ¿Quieres que me conecte? No. O sea, aquí se tendría que estar escuchando. Se tendría que estar escuchando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿No se escucha, verdad? No se escucha, no se escucha, no se escucha. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El audio está conectado, bien. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, te escucho perfectamente en la bocina. Ok, perfecto. Gracias. Lo curioso es que esta no, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? No, quizá puede cambiar el micrófono o a lo Sí. mejor utilizando el micrófono, simplemente el micrófono de la bocina, hablar, o sea, nosotros vamos a hablar por ese medio, no vamos a necesitar el micrófono de la laptop en sí. Sí necesita estar abierto para que los que están en Zoom nos escuchen, pero ahí adentro con nosotros, simplemente con usar el micrófono. No sé si me A explico. ver, ahí creo que ya o todavía no. ¿Me sigues escuchando? Yo lo escucho, sí lo escucho. Ok. No le tuvo que mover a nada, ¿verdad? Listo, ¿me escuchaste? Sí, lo escucho. Ok, bueno, creo que ahí pasó algo, pero igual en la bocina se escucha perfectamente. Ok, sale. Ya me voy a quitar de aquí. Vale. Posiblemente se conecten, es que mira, no sale la voz. No, pero sí lo escucho, o sea, sí se escucha perfecto, no pasa nada. Yo creo que ahorita que presente Liliana, lo único que va a hacer es que ella va a leer la reseña curricular de Willy y con el micrófono, o sea, ese micrófono abierto y ya se debe escuchar. Porque yo te voy a escuchar perfecto. En un departamento porque luego la Posiblemente se conecten desde aquí algunas personas, ¿no? Para estar monitoreando el. Es que no sé por qué no se escucha. Debería escucharse, ¿no? Cambiar, probar micrófono, probar altavoz y micrófono. Bueno,
Bueno, sí, sí, sí. Dígale, probar otro. Bueno, sí, sí, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver si se escucha con esto, ¿no? Sí, o sea, ese ahí nada más se escucha la bocina. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, aquí se escucha bien. Vamos a ver, ya tenemos personas en la sala. Williams. Hola, Williams, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola, sí, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Entonces, ¿sí me escuchas, cierto? Sí, sí, te escucho muy bien. Perfecto, gracias. ¿Listo? Listo, ya puedes salir. Pero faltan los de tercero, ¿no? ¿Salen los de tercero? ¿De tercero? No. ¿Ya van a salir? En la carrera. Muy buenos días. Me asomo a la cámara. Hola, maestro. Doctor Hola, William, ¿qué tal? muchísimo gusto en verlo nuevamente. Igualmente, gracias. El grupo está terminando de integrarse.
Vamos a tener esta mañana a todos los estudiantes de psicología. En un minuto damos inicio. Ok, muy bien. La estudiante Liliana Riojas, quien nos va a ayudar a presentar al doctor que nos acompaña esta mañana. Con esta conferencia dirigida hacia ustedes, la compañera se va a permitir leer la reseña curricular del doctor William. Adelante. Buenos días, compañeras y compañeros, maestros y maestras que nos acompañan. A continuación, me permito presentar al doctor Williams Uriel Ortiz Ortiz, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y doctor en Educación por la Universidad Xochicalco. Cuenta con certificado a nivel avanzado en terapia racional emotiva conductual y terapia cognitivo-conductual por Albert Ellis Institute. Máster en terapias contextuales y de tercera generación de Itaca Formación España. Cuenta con diversos cursos en terapias contextuales como terapia integral conductual de pareja, terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso. Actualmente estudiante de especialista universitario en análisis de la conducta. Con más de 10 años de experiencia como terapeuta en el área privada, especialista en terapia de pareja y tratamiento para los trastornos de ansiedad. Docente de varias universidades desde el 2014, cuenta con 4 libros publicados. No eres tú, está alguien más, la infidelidad en tiempos posmodernos, del celo al infierno, los celos en las relaciones de pareja, teorías psicoeducativas, propuestas de aplicaciones de educación actual y finalmente, hoy olvidé decirte, te amo. Es fundador y director del Instituto Cognitivo Conductual Tijuana y del proyecto de difusión Instituto de Terapias Basadas en Evidencia. El doctor nos presenta la conferencia Psicoterapias Basadas en Evidencia. Bienvenido. Gracias. Yo sé que no les alcanza a ver a todos, pero por aquí tiene bastante audiencia y hay personas que también se están siguiendo en el canal de Univar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y firmar que se dé el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, grupo. Bien, pues como ya lo comentaban, vamos a hablar un poquito sobre las terapias basadas en evidencia. Les voy a poner mi pantalla. Voy a tratar de ser breve para también alcanzar en el tiempo que tenemos disponible, conociendo las bases, vaya la redundancia, de las terapias basadas en evidencia. ¿Qué le llamamos terapia basada en evidencia y qué requiere tener para llegar a ser catalogada de esta manera? A manera de resumen, lo que vamos a ver en contenido durante este ratito, una pequeña definición de las terapias basadas en evidencia, hablaremos sobre su surgimiento, eficacia de los tratamientos que están enlistados en las terapias basadas en evidencia según la APA, y veremos algunos de los tratamientos que están enlistados en la APA División 12. Comencemos por definir qué son las terapias basadas en evidencia. Bueno, estas son terapias, psicoterapias que se apoyan en estudios controlados que evidencian o cuestionan su efecto sobre la salud mental. Esto es una de las cosas más importantes a conocer sobre las terapias basadas en evidencia, que cuestionan, y eso es algo que me gusta bastante, cuestionan su efecto sobre la salud mental. Mucho se ha escrito sobre qué es ciencia, qué no es ciencia, y por lo tanto también desde nuestra trinchera, como dicen, si la psicología es una ciencia o no lo es. Se ha discutido mucho sobre si sí lo es, si no lo es, y si sí lo es, qué tipo de ciencia, ¿no? Se nos ha catalogado dentro de varias, como lo son las ciencias de la salud,
pero hay personas que dicen que somos ciencias sociales más que de la salud, porque no tenemos una, ah, digamos, implicación directa en la salud o en lo que se comprende como salud dentro de las ciencias, ¿no? Más allá de todo esto, dentro de las psicoterapias basadas en evidencia, se tiene el carácter científico, justamente tanto en la investigación como en la aplicación de las mismas. Y se dice que nada más científico que dudar de las cosas, incluso de aquellas que ya han demostrado tener cierto grado de evidencia o de eficacia principalmente. Entonces, las psicoterapias basadas en evidencia constantemente están poniendo en duda, por decirlo de alguna forma, si sus tratamientos siguen siendo eficaces o no. Y ese es un punto vital para la eficacia que representan dichas terapias, ¿no? Que constantemente se están poniendo a prueba y no es que fueron propuestas, surgió el modelo terapéutico y ahí se quedó, ¿no? Desde sus inicios. Este concepto surge en el ámbito médico para hablar de tratamientos que demostraban eficacia en estudios clínicos. Bueno, hay dos elementos que se necesitan tener en cuenta y comprender o cumplir para considerar que hay eficacia y que ha demostrado eficacia, perdón, un tratamiento a manera de evidencia: la replicación de resultados y la comprobación de efectos. En cuanto a replicar, esto implica que yo pueda, como lo dice su nombre, aplicar, reaplicar en otro grupo, en otro muestra de población, este mismo procedimiento y que obtenga resultados similares bajo condiciones similares. Es como en las clases de psicometría cuando nos hablan de confiabilidad y validez. Me imagino que lo han visto o escuchado al menos de alguna manera. ¿Qué nos sucede con las pruebas? Bueno, para que una prueba sea estandarizada, requiere arrojar resultados similares en población similar ante situaciones o contextos similares, ¿no? Para decir, ok, es una prueba confiable. Lo mismo sucede con las terapias basadas en evidencia y sus tratamientos. Yo requiero obtener resultados similares. Requiere ser algo que yo pueda aplicar a una persona y pueda aplicar de alguna u otra manera a una persona diferente. Aquí digamos que no entra o no da cabida a lo que se dice bastante en otros modelos terapéuticos, que es como, es que depende de la persona cómo lo voy a hacer y depende de la persona cómo va a resultar. En terapias basadas en evidencia esto no es así. Hay una protocolarización justamente del proceso, vaya la redundancia, terapéutico, que me permite, sea la persona que sea, considerando también los contextos, aplicar este mismo procedimiento con ciertas adaptaciones particulares y arrojar resultados similares. El segundo punto sobre la comprobación de efectos, pues como su nombre lo dice, yo necesito tener evidencia que me diga que algo está funcionando o si no funcionó, ¿por qué no funciona? Los estudios entonces que están dirigidos a la comprobación o a la delimitación de terapias basadas en evidencia nos van a permitir obtener estos dos elementos: la replicación del tratamiento y la comprobación de los efectos que éste tiene. Dentro de las terapias basadas en evidencia, una de las evidencias que se tienen son las pruebas o la evaluación que aplicamos a todos los procesos terapéuticos, que van desde test, instrumentos, escalas, inventarios, pero también los autorregistros. Y todo eso nos va dando evidencia de lo que estamos haciendo, si funciona o no funciona, como les decía hace un momento. ¿Cuándo surgen o cómo surgen las terapias basadas en evidencia? Desde los años 80 se comienza a aparecer los primeros artículos en revistas de medicina que llevan al surgimiento del concepto mejores prácticas. En los 80 todavía no existía oficialmente el concepto de terapias basadas en evidencia o prácticas basadas en evidencia. Se le llamaba mejores prácticas a aquellos procedimientos, todavía no en el ámbito de la psicoterapia o la psicología, que habían demostrado ser la mejor opción para una particular problemática o una enfermedad específica, ¿no? Así como, no sé, sabemos que en la actualidad tenemos gripa, sabemos cuál es el tratamiento efectivo para la gripa. Si nos duele la cabeza, sabemos cuál es el tratamiento efectivo para la cabeza. Y para un montón de enfermedades médicas o fisiológicas, ya existe un tratamiento específico
que se ha demostrado tener los efectos requeridos o buscados. Y lo mismo se pretende ya hacer para la psicología y la psicoterapia. Que si existía una problemática referente, no sé, a los estados de ánimo como la depresión, la bipolaridad, que también está enlistada en estos, tradicionalmente hablando, si es una cuestión de ansiedad social, sepamos que existe un tratamiento específico a aplicar con resultados efectivos, que arroja resultados efectivos para dicho problema. Eso era lo que es considerado mejores prácticas antes de llamarle específicamente psicoterapia basada en evidencia. No sé si alcanzan a escuchar, pero aquí anda mi gata, ¿no? Entonces está de enfadosa queriendo atención por si de repente me distraigo. En 1952, si se fijan, casi 30 años antes, ya Eisen comenzaba de forma más sistemática la evaluación científica de los tratamientos psicológicos a raíz del interés inicial de investigadores. Se habla de que existían alrededor de 6 razones por las cuales los gobiernos y las instituciones de salud pública se empezaban a interesar por los tratamientos psicológicos basados en evidencia. Dentro de una de estas 6 razones se comentaba la cuestión económica. Se decía entonces que los encargados, las instituciones encargadas de pagar los tratamientos psicológicos de su personal, estaban principalmente interesadas en que fuera lo más barato posible. Y se consideraba entonces que si un tratamiento era eficaz, duraba menos tiempo, y si duraba menos tiempo, por lo tanto, también costaba menos dinero para quien lo estaba solicitando. Eso por una parte. Y otra, que empezó también a haber una proliferación de tratamientos holísticos adjuntos a la salud, que también ya se había demostrado que más que funcionales resultaban contraproducentes, y se intentaba desde la psicología científica tener una propuesta directa que contrarrestara los efectos y el popularismo que estaban teniendo los otros tratamientos alternativos. Ya en la década de los 90 empezó a utilizarse el término basado en la evidencia, pero una vez más todavía no aplicado específicamente a la psicología y las psicoterapias. Pero ya en los 90 se dio de manera formal el término basado en la evidencia. Fue hasta 1993 que el gobierno de Estados Unidos encomienda a la APA evaluar y determinar la eficacia de los tratamientos psicológicos para diferentes tipos de trastornos y proponer herramientas para el diseño y evaluación de guías de tratamiento. Bueno, como sabrán seguramente, la APA es quien rige de alguna forma eh, los protocolos dentro de la psicología, la psicoterapia y diferentes ámbitos dentro de la psicología en general. La División 12, que es la encargada de la psicología clínica, es quien determina qué tratamientos se van a encontrar dentro de su lista de terapias basadas en evidencia o con evidencia para tratamientos específicos, y principalmente es quien estipula los requisitos que estos protocolos o que estos modelos terapéuticos o propuestas terapéuticas deberían de contar para ser considerados basados en evidencia. Mucho se habla de qué es lo basado en evidencia o qué es la evidencia específica. Y ahorita en unos momentos más vamos a comentar un poquito sobre esto. Se fijan entonces hasta el 93, desde los 80 que empezó a utilizarse el término de mejores prácticas, alrededor de 13 años, para que la APA, ya específicamente en psicología, comenzara a interesarse por parte del gobierno de los Estados Unidos en clasificar tratamientos psicológicos. Comienza a desarrollarse entonces criterios para delimitar claramente los tratamientos con apoyo empírico. Así fue la forma en la que se les llamó desde al inicio al menos, tratamientos con apoyo empírico. Recordando que empírico refiere muy concretamente a la puesta en práctica y el aprendizaje a través de la experiencia, es decir, identificar y comprender y conocer que nuestros tratamientos son efectivos y funcionan
no simplemente porque yo creo que funcionan, sino porque han sido puestos en práctica en población, digamos, real y no necesariamente eh, a través de la subjetividad, vamos a ponerlo, ¿no? O de lo que también se les ha comentado o llamado, se me fue la palabra ahorita, pero las opiniones básicamente, ¿no? Yo creo que funciona, a mí me han dicho que funciona y por lo tanto funciona. Los elementos entonces para determinar que un tratamiento es basado en evidencia y que es eficaz están muy bien determinados por la APA y requieren cumplirse para considerarse entonces una terapia basada en evidencia. 3 años después, en el 96, ya se define la práctica basada en evidencia para el área de la salud como el uso consciente y sensato de las mejores evidencias disponibles a partir de la investigación clínica para el tratamiento de pacientes. En pocas palabras, utilizar lo que sabemos y está demostrado que funciona y lo que no lo que nos han dicho simplemente que funciona sin tener algún tipo de evidencia. Algo que busca contrarrestar la APA a través de la protocolarización de sus terapias basadas en evidencia, de alguna forma indirecta también es disminuir el populismo referente a ideas que parecieran ser, vamos a ponerlo entre comillas, mágicas, que ofrecen una cura mágica, ¿no? En la que la persona tiene que responsabilizarse muy poco de lo que sucede en su contexto y de lo que hace dentro de su contexto y evitar este boca en boca, digamos, de decir simplemente a mí me funcionó y entonces es algo que funciona, ¿no? Esta es la lista, vamos a verlo al ratito, dice la APA, esta es la lista de tratamientos que han demostrado tener cierto grado de eficacia para ciertas problemáticas y como terapeutas, como psicoterapeutas, estamos en la obligación, ¿no?, tanto ética como profesional, de apegarnos a lo que la evidencia nos dice. Incluso nuestro código ético mexicano nos lo comenta, ¿no? La utilización de procedimientos que han demostrado tener eficacia y ser eficientes también. Ok, la parte más aburrida de la ponencia del día de hoy. ¿Qué determina la eficacia y cómo se determina la eficacia de los tratamientos? Igual va a ser breve para no aburrir tanto con esto. Bien, existen diferentes niveles de evidencia de manera general, que va desde lo mínimo hasta lo máximo, por más evidente que resulte, y encontramos diferentes tipos de estudio con diferentes niveles de evidencia. Cuando nos dicen entonces que una terapia tiene evidencia, digamos, de su eficacia, necesitaríamos preguntarnos también qué tipo de evidencia y qué nivel de evidencia tiene una terapia. Yo puedo decir que mi terapia tiene evidencia, ¿no? Yo soy terapeuta cognitivo-conductual y contextual y simplemente decir, mi terapia, mi enfoque terapéutico tiene evidencia. Ok, pero ¿qué grado de evidencia tiene? ¿Qué nivel de evidencia tiene y qué tipo de evidencia tiene? ¿No? Porque no es lo mismo decir que tiene evidencia con descripción de casos únicos, ¿no?, que es el nivel mínimo de evidencia, a decir que tiene metaanálisis de ensayos controlados y aleatorizados, ¿bien?, que es el máximo grado de evidencia. No voy a adentrarme en cada uno de estos, nada más me quiero concentrar un poquito en tanto en el mínimo como en el máximo. No es que uno sea mejor que el otro necesariamente, pero sí tienen un mayor grado de rigurosidad y también de laborosidad, lo que implica realizar ciertos tipos de estudios. Los más sencillos de todos son las descripciones de casos únicos. Estas descripciones, como lo dice su nombre, es un único caso el que está describiendo. Es decir, yo como terapeuta llevo un proceso terapéutico con una sola persona, con una problemática general o particular. Hago todo el procedimiento, evalúo los resultados y publico esos resultados. Si ustedes entran a Google Académico o alguna otra plataforma de búsqueda de artículos científicos y ponen un tema, o sea, ansiedad, les van a aparecer miles de resultados, ¿no?, respecto a investigaciones y artículos en los que se habla sobre ansiedad, y van a encontrar muchos que dicen, no sé, por ejemplo,
Aplicación de la terapia cognitivo-conductual en un caso de ansiedad generalizada, ¿no? Y ahí está la parte importante, en un caso de ansiedad generalizada. Y si entramos a leerlo, nos habla justamente del caso que esa persona, terapeuta, llevó, ¿bien? No de la aplicación de un tratamiento a una muestra más grande o de una población específica para obtener resultados como tal. Solo se está describiendo lo que se hizo y lo que se obtuvo en la aplicación de este tratamiento a esta persona en específico, ¿no? Muchos de los artículos que ustedes pueden encontrar en Internet van a ser de este tipo, de descripción de casos únicos. Sin embargo, para que un modelo terapéutico o un procedimiento terapéutico, mejor dicho, sea considerado realmente basado en evidencia y con una evidencia mayor, requiere tener metaanálisis. Los metaanálisis de ensayos controlados, muy coloquialmente hablando, digamos que son los análisis que se han hecho sobre los análisis que ya existían, ¿no? Es decir, tengo 10 análisis, estudios que se han realizado sobre particularmente este modelo o proceso terapéutico a esta problemática en particular, se agrupan, digamos, y hay personas encargadas entonces de revisar cada uno de esos análisis, de esos estudios y concretar sobre esos 10 que estamos poniendo como ejemplo, un resultado particular. De manera muy coloquial y superficial y resumida, esto va a ser el metaanálisis, ¿no? El análisis que se hace sobre lo que ya estaba analizado anteriormente, pero requieren también ser aleatorizados con muestras suficientemente grandes, es decir, tener personas al azar, obviamente personas que deben de cumplir con ciertos criterios de inclusión, como ser parte de una misma o presentar, mejor dicho, una misma problemática o sintomatología, para que haya el menor grado de error en cuanto a la aplicación de un tratamiento. Pero resumiendo un poquito otra vez entonces, necesitamos identificar qué tipo de evidencia tienen los protocolos que estemos utilizando. Si encontramos que la única evidencia que ha demostrado tener un modelo terapéutico o un proceso terapéutico o propuesta terapéutica es solamente de casos únicos, pues la realidad no es algo que podemos generalizar. Les decía hace un ratito, no podemos decir que algo funciona porque una persona dice que funciona, ¿no? Y yo sé que no es solamente una persona la que dice que algo funciona, como lo pudiera hacer, no sé, el psicoanálisis, ¿no? Son miles de personas, millones de personas que lo dicen, pero ahí hay el punto de diferencia, ¿no? Personas lo dicen. No ha sido algo que se ha sometido necesariamente a una revisión estricta de su evidencia, su calidad de evidencia y sus niveles de evidencia. Comentaba que en el 96, en el 93, perdón, el gobierno de los Estados Unidos pidió a la APA entonces clasificar y dar una lista de qué criterios debía cumplir los procesos terapéuticos. Bueno, en la actualidad ya existe uno nuevo, dentro de lo que cabe nuevo, que tiene casi 10 años, el 2015, pero la primera categorización que hizo la APA en el 98 por Chambliss y Holland tiene 3 diferentes niveles de evidencia: fuerte, modesta o moderada, que también se le ha llamado, y controversial. Y entonces, con esto refuerzo lo que decía hace un momento. No es suficiente con decir tampoco que un proceso o un procedimiento terapéutico desde cualquiera de los enfoques existentes es basado en evidencia por estar enlistado en la división 12 de la APA. Aun cuando esté en la división 12 de la APA, necesitaríamos identificar qué grado, ¿no?, de evidencia ha demostrado tener. Porque obviamente no va a ser lo mismo un proceso terapéutico que me diga que tiene evidencia fuerte de su eficacia del tratamiento y uno que sea controversial. Ahorita vamos a ver qué implica cada uno de estos, pero nada más para irlo posicionando, ¿sí? En el 2015 surge una nueva clasificación por Tollin y otras personas, en la cual hay 4 niveles de evidencia: muy fuerte, fuerte, débil y evidencia no suficiente.
Hay muchos protocolos terapéuticos que no han sido reevaluados con la nueva clasificación y siguen teniendo su clasificación anterior. Esto no quiere decir que ya no sean efectivos o que ya no sean actualizados, sino que una de dos opciones: no han sido sometidos a evaluación o están en el proceso de reevaluación. En la clasificación del 98 veíamos que existen tres niveles de evidencia: fuerte, modesta y controversial. Para ser considerada evidencia fuerte, son los tratamientos bien establecidos, que tienen estudios bien diseñados, llevados por investigadores independientes. Es decir, no es una sola persona, son diferentes personas que están investigando la misma temática y que finalmente se concretan en los metaanálisis. Un punto importante también que la APA pide para ser clasificada como terapia basada en evidencia es contar con un manual de aplicación o una protocolarización de su tratamiento, ¿no? Cosa que muchos modelos terapéuticos no han cumplido y por lo tanto a lo mejor tampoco, también es por eso, perdón, que no se encuentran en listados. No necesariamente porque no sean efectivos o no porque no tengan evidencia, sino porque no han cumplido los criterios de alguna forma. El nivel de evidencia modesta es para tratamientos que son probablemente eficaces, ¿no? Han tenido, digamos, resultados que pareciera estar encaminado a resultar efectivo. Sin embargo, no cuentan con los suficientes estudios para demostrarlo, ¿no?, de manera precisa, digamos, o concreta, consolidada, perdón. También un estudio bien diseñado o dos o más estudios adecuadamente diseñados, pero no necesariamente en el grado de metaanálisis. Y la evidencia controversial son resultados conflictivos o si el tratamiento es eficaz, pero las aseveraciones sobre por qué el tratamiento funciona están en desacuerdo con la evidencia. Muchos de los procesos o modelos terapéuticos que no están enlistados en la APA como una terapia basada en evidencia, también es por esta última característica. Aquello que dicen que es el mecanismo de cambio, la evidencia no lo ha podido demostrar, ¿no? Por ejemplo, hablando del pues, más común que podemos ejemplificar, el psicoanálisis, ¿no?, o las terapias psicoanalíticas. ¿Qué nos dice la terapia psicoanalítica que es el mecanismo de cambio? Vamos a sintetizarlo bastante: el inconsciente, ¿no? A través del inconsciente es que podemos lograr cambiar y lograr las metas propuestas en el proceso terapéutico. Hay terapias con base psicoanalítica, y lo vamos a revisar al final de la ponencia, que están enlistadas en la división 12 de la APA como una forma de evidencia, ¿no? Pero no han demostrado que aquello que dicen que es lo que funciona es lo que realmente funciona. Al revés, de hecho, la evidencia ha demostrado, ha evidenciado, vaya, que si bien hay algo que funciona en la terapia psicoanalítica o en alguna de las terapias psicoanalíticas, no es necesariamente aquello que dicen funcionar, sino que puede estar representado o logrado por otros factores que pueden ser tanto contextuales como personales. ¿Cómo se determina la eficacia en el modelo de 1998? Bien, debe estar respaldado por la existencia de dos o más estudios rigurosos de investigadores distintos con diseños experimentales intergrupales. Es decir, tenemos, por dar un ejemplo, dos grupos a los cuales se les está aplicando el mismo procedimiento terapéutico por diferentes personas para que también disminuya el sesgo. ¿Bien? Y un estudio con rigurosidad, que puede ser cualquiera de los niveles altos que veíamos hace un ratito. Parte de lo que ya comentaba, también contar con un manual de tratamiento claramente descrito, y claramente descrito implica la protocolarización, como lo decía, o básicamente y de manera muy concreta, establecer pasos y mecanismos de acción para un problema en específico. Y por último, haber sido puesto a prueba en una muestra de pacientes inequívocamente identificados, es decir, un grupo dentro de lo que cabe homogéneo, al menos en cuanto a la descripción de sintomatologías. Que yo sepa que si voy a aplicar y lo que quiero investigar, no sé, es
terapia de aceptación y compromiso en casos de ansiedad generalizada, pues las personas que van a ser parte del estudio tengan inequívocamente, como lo dice, descrito la sintomatología de ansiedad generalizada. Y en el 2015, con la nueva clasificación, los niveles de evidencia, que va desde alta, moderada y baja, determinan también de alguna forma, para no adentrarnos mucho en qué tipos de estudios y demás, para evidencia muy fuerte, es evidencia de alta calidad, tratamientos que mejoran los síntomas. ¿Bien? ¿Cómo podemos saber que un tratamiento mejora los síntomas? Ya lo comentaba también hace un momento, a través de pruebas, aplicación de inventario, instrumentos variados, clínicos estandarizados, ¿no? Se han encontrado resultados funcionales en el posttratamiento, es decir, la persona sigue mejorando y manteniendo sus mejorías después de que el tratamiento termina. Hay poco riesgo de daño y requiere una cantidad razonable de recursos. Recuerden también que para ser eficiente o eficaz en un procedimiento debe durar no necesariamente poquito, pero el tiempo necesario y suficiente. Si hablamos de terapias basadas en evidencia, una gran parte de estas han estipulado que un promedio entre 4 y 15 sesiones o 20 a veces es lo estipulado como eficaz, ¿no? A lo largo de 3 a 6 meses. Bueno, evidencia fuerte perdón, eficacia fuerte es evidencia moderada a alta, tratamiento que mejora los síntomas, no hay riesgo alto de daño y se hace un razonable uso de recursos. Eficacia débil, evidencia de baja o muy baja calidad, que puede ser simplemente estudios de caso. El tratamiento no ha demostrado resultados eficaces, al menos significativos, sobre los síntomas o las problemáticas de la persona. Y el nivel más bajo de eficacia, ¿bien?, que es evidencia insuficiente. En este no se identificaron estudios metaanalíticos, es decir, no hay la mayor nivel de evidencia posible, que son los metaanálisis, o los que son ya existentes no son de suficiente calidad, por las razones que la APA haya considerado que no eran de alta calidad. Ahora bien, esto es en lo que menos me quiero detener, nada más quería comentarlo para que se identificara que están bien estipulado cómo demostrar ciertos grados de evidencia y que no es una cuestión nada más de decir es la más famosa, es la más popular, sino que existe bastante investigación al trasfondo de la misma. Ok, vamos ahora ya por último a revisar qué tratamientos están en la lista de la APA, de la división 12 de la APA, que es la división de psicología clínica, pero también qué grado de evidencia poseen. Bueno, en la división 12 de la APA están enlistados 88 tratamientos para 29 trastornos o problemáticas. Algo importante específicamente sobre este dato de los tratamientos, dicen 88 tratamientos. Ah, caray, pues realmente existen tantos modelos terapéuticos, 88 modelos terapéuticos. No. Ah, pero ¿por qué dice 88? Uno de los puntos más relevantes a tener en cuenta sobre la terapia basada en evidencia o con eficacia es que este título no se da a enfoques terapéuticos. ¿Bien? Es decir, no podemos decir necesariamente que la terapia cognitivo-conductual es un enfoque basado en evidencia con eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque la etiqueta basada en evidencia o eficacia se da a la aplicación de un un protocolo terapéutico a una problemática específica. Entonces, más que hablar de que la TCC es eficaz, tendríamos que decir que la TCC es eficaz para X o Y problema. Y por eso encontramos 88 tratamientos en la lista del app. Vamos a revisar ahorita, vamos a ver que hay un montón dentro de los modelos cognitivo-conductuales, otra parte dentro de los modelos conductuales, otra parte dentro de los modelos contextuales y una parte más sobre otros tipos
de terapias, ¿no? Yo me tomé la tarea de clasificar los trastornos o problemáticas que aparecen en la APA. Esto no es algo oficial, pero nada más lo quería presentar así para resumirlo. Se, se encuentran dentro de estos veintitantos problemas o trastornos, problemáticas relacionadas con la ansiedad, como ansiedad social generalizada, el estrés postraumático, las fobias y los trastornos obsesivos compulsivos. Otra clasificación serían los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la bipolaridad en cualquiera de sus formas, la psicosis y problemas relacionados con la esquizofrenia, y por no encontrar una forma de llamarlos, clasificación otros, que aquí entran, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos límite, consumo de sustancias y afecciones médicas u orgánicas. Si ustedes se van a la división 12 de la APA, pues les va a dar la opción de investigaciones disponibles. La mayoría no son gratuitas, se tendrían que pagar, pero también les arroja la lista de tratamientos para que se seleccionen. Y ustedes pueden seleccionar ya sea por tratamiento o por problemática específica. Entonces, si nos vamos a la división 12 y ponemos que queremos que nos arroje tratamientos con eficacia o con evidencia para el tratamiento de eh, um, lo más que hay es ansiedad, ¿no? Pero vamos a decir depresión, bueno, nos va a arrojar todos los tratamientos que están enlistados para la depresión en es la terapia cognitiva de Beck, hay una terapia con base psicoanalítica para la depresión, que ahorita vamos a revisar y demás. Y esto es lo útil que nos maneja la APA, digamos, ¿no? Queremos saber qué aplicar o en qué formarnos, incluso si alguien de ustedes dice, ah, yo me quiero especializar en trabajar con fobias, bueno, me puedo ir a la APA para ver qué es lo que ha demostrado ser más eficaz para la fobia y con base en ello poderme formar. Y hablando de modelos específicos o tratamientos específicos enlistados en la APA, bueno, yo les clasifiqué los que me competen a mí, que son las terapias conductuales y contextuales, dentro de estas mismas, las TCCs. No los vamos a revisar como tal, nada más para que ustedes lo vean. O, que les decía, hay un tratamiento, la aplicación de un tratamiento para un problema específico, que en este caso dice diagnóstico, y su nivel de evidencia, ¿no? La terapia de exposición, por ejemplo, para fobias específicas, y aquí entran cualquier fobia que ustedes se pueden llegar a imaginar, cuenta con un nivel de evidencia fuerte, por ejemplo. La terapia de exposición prolongada para el trastorno de estrés postraumático, vamos a encontrar dentro de la lista de la APA algunos procedimientos con los 2 años estipulados, ¿no? El de 1998 y el de 2015. Les comentaba hace ratito que habrá tratamientos que todavía no han sido reevaluados, digamos, y esto nos indica TPR, que es tratamiento en proceso de reevaluación. Por ejemplo, la terapia de exposición prolongada para el TEP, en el 98 tiene una evidencia fuerte y en el 2015 todavía, con la clasificación de 2015, todavía no ha sido estipulado cuál es su nivel de evidencia. En cuanto a terapias cognitivo-conductuales, que son las más encontradas en la lista de la APA, todas las TCCs como una aplicación general del modelo cognitivo-conductual para, no sé, depresión en personas con diabetes, TDAH con adultos, anorexia nerviosa. Se fijan en anorexia nerviosa, dice Modesta. Lo mismo con la terapia cognitiva de Beck para el trastorno bipolar, pero para uso de sustancias, TDAH, el TAC, la ansiedad generalizada, bulimia nerviosa y esquizofrenia, cuenta con evidencia fuerte. Dentro de las terapias contextuales, que son las más recientes y que por lo tanto también han sido menos investigadas hasta el momento, tenemos DBT, que es la terapia dialéctica conductual, la radicalmente abierta específicamente para el trastorno de depresión, evidencia modesta con la clasificación de 1998 y en proceso de reevaluación en la última clasificación, modesta, la terapia de aceptación y compromiso, activación conductual para la depresión, que es en la actualidad el tratamiento con mayor grado de eficacia para la depresión, una evidencia fuerte y un proceso de reevaluación.
La DBT, que ha sido demostrado que es muy eficaz para el trastorno límite de la personalidad con evidencia fuerte. Bien, y así nos vamos con cada uno. En la que me quería detener un poquito más es en otros tratamientos que también están enlistados en la división 12 de la APA, y esto para reforzar lo que decía hace un ratito. No es suficiente con decir que el tratamiento tiene evidencia. Necesitamos revisar qué tipo de evidencia o nivel de calidad de evidencia tiene dentro de la lista de la APA. Por ejemplo, la terapia centrada en la transferencia, que es una terapia con base psicoanalítica para el tratamiento límite del trastorno límite de la personalidad, es categorizada como evidencia fuerte a controversial, es decir, se tienen hallazgos mixtos. Se ha encontrado de alguna forma con algunas personas que funciona y con otras no ha funcionado para nada. Eso concretamente pudiera decirnos los hallazgos mixtos. ¿Qué se necesita saber sobre la terapia centrada en la transferencia entonces? Que requiere mayor investigación para demostrar su eficacia. La terapia psicodinámica de corto plazo para la depresión tiene evidencia modesta, no tan mal. Tratamiento psicoanalítico de manera clásica, digamos, para el trastorno de pánico, de modesta a controversial. Y aquí se presenta algo de lo que ya comentaba también. Dice, base conceptual del tratamiento no ha sido probada, es decir, no es claro que el tratamiento funcione por la reducción de los conflictos inconscientes, que es un mecanismo de cambio propuesto. Y otra terapia muy conocida y con mucha popularidad recientemente, que es el MDR para el trastorno de estrés postraumático. No recuerdo en español el significado, pero es la terapia de movimientos oculares rápidos, ¿no? De sensibilización a través de movimientos rápidos para el trauma. Es extremadamente controversial. Por ejemplo, mucho se habla sobre que el MDR es mágico casi, ¿no? Para trabajar con el trauma. Pero, ¿cuál es el mecanismo de cambio según la MDR? Los movimientos oculares, ¿no? Se ha demostrado que de alguna manera funciona, pero no es por los movimientos oculares. Las investigaciones nos han demostrado que en MDR lo que funciona son los procedimientos de exposición y no el mover los ojos de arriba a abajo de un lado hacia otro rápidamente. Recapitulando entonces, y con lo que quiero cerrar la ponencia y enfatizar de todo lo que hemos hablado hasta el momento es, necesitamos basar nuestro trabajo terapéutico en aquello que sabemos que funciona, en aquello que ha demostrado que funciona y dudar de si funciona o no. Dirigirnos a la lista de la división 12 de la APA para identificar qué grado de evidencia tiene el tratamiento en el que estoy interesada o interesado, o que simplemente estoy tratando de formarme o investigar, para entonces a partir de ahí decidir. Recordemos que nuestro código ético de la psicología en México nos insta a dirigirnos hacia las terapias basadas en evidencia o hacia los procedimientos que han demostrado ser eficaces para una problemática específica. Pues bueno, creo que terminé justo en tiempo. Por mi parte, eso es todo. Aquí mis datos de contacto por cualquier cosa y las referencias que pueden utilizar, o por si les llega a interesar todavía más el tema o adentrarse a este. Les recomiendo principalmente la división 12 de la APA para que tengan de primera mano, digamos, al respecto de las terapias basadas en evidencia. Y pues, una vez más, muchas gracias y Ruth, te dejo la palabra en caso de que haya preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le digo maestro porque fue mi maestro, claro que sí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quiera decir? ¿Todo les quedó muy claro? ¿Ya sabían? No, demasiado. Demasiado información. No te escucho bien, Ruth. No sé si me estás diciendo algo. Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ok, perfecto. Me tengo que acercar un poco más. Por acá nos comparten solamente que recibieron demasiada información y estuvo muy interesante. ¿Algo más? No, creo que eso era todo. Por aquí tenemos a dos personas que están conectadas directamente en la sala. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario.
Me piden mis datos, ya les puse mi correo electrónico por cualquier cosa y ahí con todo gusto les apoyo, ya sea con material o aclaración de dudas, directamente, sin problema. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. A nombre de Centro Universitario del Pacífico, UNIPAC, agradecemos que haya aceptado la invitación a colaborar en esta serie de conferencias que están realizadas en el marco del 20 de mayo, Día Nacional del Psicólogo aquí en México, psicólogo y psicóloga. Y pues hacemos esta actividad pensando en enriquecer un poco más la formación de las y los estudiantes, por ejemplo, de que vayan a lo mejor internalizando esta práctica. Ahorita una compañera mencionaba, ¿no? Siempre les repetimos, recuerden que no son todavía psicólogos ni psicólogas, no tengan un título y una cédula, pero es importante que vayan tomando en cuenta la fecha y sepan que es el día en el que van a publicar la profesión que van a tener de aquí en adelante y sobre todo quienes ya están bien apasionados y apasionadas por ella. Pues nada, maestro, también extenderle la felicitación a usted por la labor que hace. Y sin más, vamos a dejar hasta acá la sesión, finalizamos la transmisión en vivo. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias, bonito día.